El programa de historia para primero de ESO trata de la prehistoria y de la historia antigua. Y nuestro monumento adoptado se asienta sobre los terrenos ocupados durante la más antigua historia de Cádiz, por la necrópolis fenicia, púnica y romana, así como por las zonas del caserío en época romana. Durante el primer milenio a.C. se desarrolla en la península ibérica la denominada Edad del Hierro, que coincide con la llegada de pueblos colonizados procedentes del Mediterráneo. Se mezclarán, por tanto, las culturas nativas con influencia cultural exterior. Convivirán en este periodo los siguientes pueblos. Los fenicios se asientan en el sur peninsular y fundan Gades. Los griegos se asientan en el noreste peninsular y Levante. Los cartagineses se enfrentan a griegos y romanos, fundan algunas colonias en el sureste peninsular. Los generales cartagineses de la familia Barca usan la península y las Islas Baleares como plataforma económica y militar para luchar contra Roma durante la Segunda Guerra Púnica, 218 a.C. Los fenicios fundaron Gadir en la isla menor Eriteia, pero pasados varios siglos, ya en época romana, el gaditano Lucio Balbo el Menor construyó en la vecina Cotinousa, de mayor extensión, una ciudad nueva, que formaba con la ya existente una urbe doble, llamada por Estrabón Didime. En el crecimiento de la ciudad juega un papel fundamental una familia gaditana, los Balbos. Lucio Cornelio Balbo, conocido como Balbo el Mayor, llegó a ser el primer cónsul de Roma no itálico en el 40 a.C. y fiel aliado de Julio César. Su sobrino Balbo el Menor, cuestor de Hispania ulterior, en el 44 a.C., amplió la ciudad y el puerto, dando origen a la Neápolis, actuales barrios del Pópulo y Santa María. Entre los vestigios de época romana que podemos encontrar en Cádiz, podemos destacar el teatro romano, una factoría de salazones, motor de la economía de la Cádiz romana, o el acueducto que llevaba agua de los manantiales del Tempul hasta Cádiz. Los jardines de Varela se entienden como un espacio urbano de gran importancia, dentro de los espacios libres de la ciudad de Cádiz. El parque ocupa en la actualidad el espacio que en su día ocupó un inmenso cuartel del Ejército de Tierra, conocido como los cuarteles de Varela, cuya demolición a finales del siglo pasado propició el hallazgo de una inmensa necrópolis con restos fenicios, púnicos y romanos. El proyecto del parque, a raíz de este descubrimiento, fue dividido en dos partes. Por un lado el jardín tradicional y por otro una zona destinada a la interpretación arqueológica. El Parque Eriteia es un espacio que une la arqueología y la botánica, y el Parque de Cotinousa, donde se conservan los restos de una casa romana. Nuestro monumento. Para conocer bien nuestro monumento adoptado, hemos dividido el trabajo en varias fases. Los pasos que hemos seguido han sido los siguientes. Primera fase. Al estudiar el tema de Roma, estudiamos el urbanismo y los diferentes tipos de casas en la época romana. En las ciudades, las familias más ricas residían en domos, que eran casas unifamiliares. Las habitaciones se organizaban alrededor de un patio o atrio por donde entraba la luz. Las estancias más importantes estaban decoradas con pinturas y mosaicos. Pero la mayor parte de los habitantes vivían en bloques de pisos llamados insulares. Los grandes propietarios agrícolas poseían enormes extensiones de tierra, llamadas latifundios, y el centro de estos era la villa, o casa rural. En las villas había una gran mansión en la que vivía la familia del propietario, junto a almacenes, bodegas, corrales, etc. La segunda fase consistió en la primera visita al monumento, una primera toma de contacto con nuestro monumento, en la que realizamos una serie de talleres pedagógicos de la mano de la arqueóloga Nuria Herrero. Las actividades consistieron en una gincana de juegos por el parque arqueológico, un taller de vida cotidiana donde nos explicaron la cerámica, partes de la casa, etc. Un taller de juegos romanos de habilidad y juegos con los números romanos.
La tercera fase consistió en la búsqueda de información sobre el monumento. Hacia el año 2002, cuando se construía un aparcamiento subterráneo, se encontraron los restos de una villa romana bien conservada. La primera estructura que se encontró cuando comenzaron los trabajos de excavación de la casa fue una gran alberca. La edificación, que data el siglo I a.C., fue localizada a unos 2,5 metros de profundidad. La estructura expuesta al público en el parque es la única que se encontraba completa. En su cimentación, una gran construcción rectangular con patio porticado en el interior y habitaciones a cada lado. La interpretación del edificio es compleja. La disposición de las habitaciones nos hacen pensar que el edificio tenía una vocación pública relacionada con las casas adyacentes que podrían formar un pequeño núcleo de población rural a extramuros de Gades romano. Cuarta fase, la búsqueda de noticias relacionadas con el monumento. A excepción de algún artículo esperanzador sobre la labor pedagógica que realiza Tapeca con sus talleres de arqueología, la mayoría de los artículos denuncian el estado en el que se encuentra tanto el parque como los restos arqueológicos, que están muy lejos de las expectativas iniciales. El paso del tiempo ha condenado a un parque que ni se ha consolidado como zona verde ni como lugar de reclamo cultural. Estas noticias nos cuentan que son habituales las pintadas, tanto en la estructura de la vivienda como el mobiliario urbano. Si ya es grave la dejación pública, el daño causado por los ciudadanos de forma intencionada supone un desprecio por el bien común. La quinta fase fue volver al lugar para observar mejor el estado de conservación del monumento y de los paneles informativos, así como realizar una breve encuesta a la ciudadanía y comprobar el conocimiento sobre la zona. Estos son los restos de lo que hubo aquí. A ver, estaban las habitaciones, eran las habitaciones. Que si cree que está bien explicado la ciudadanía. No. Nadie es la ciudad más antigua de Occidente, claro. ¿Y qué opina sobre poner los restos arqueológicos de esa forma? Que si le parece bien que no llegue a esta forma. ¿Sabe usted qué restos se encuentran en este parque? No sé, restos arqueológicos. Son unas ruinas romanas. Sí. ¿Y cree que este lugar está bien explicado a la ciudadanía? No está bien explicado. Porque no hay carteles, no hay nada. Hay carteles, lo que pasa que es verdad que sí, que están escondiditos. Sí. ¿Y su descubrimiento? ¿Cuando lo descubrieron aquí? Sí. Usted me parece que fue cuando tiraron los cuarteles, ¿no? Sí, hicieron un parque. Que hicieron el parque, y descubrieron cuando estaban aquí los cuarteles militares. ¿Qué opina sobre la forma de exponer los restos arqueológicos de esta manera? ¿Te parece bien que esté así al aire libre? Sí, a mí me parece bien, pero que tiene que estar más explicado y más conservado y más resguardado también. ¿Se le ocurre alguna mejora sobre el lugar? Pues es eso mismo, que esté más cuidado y que se haga más divulgativo, que la gente se entere más, que hay mucha gente que no lo conoce. ¿Vale? Muchas gracias. Vale. De nada. Primero, el descubrimiento constante de restos arqueológicos en nuestra ciudad nos da prueba de la relevancia histórica de Cádiz. Segundo, la recolocación de la villa romana en el parque supuso acercar la arqueología a la sociedad gaditana. Tercero, el Parque de Varela es un ejemplo de lo que pudo ser y no fue. Lo que debería ser una zona de esparcimiento y cultura, donde la historia de Cádiz debería ser la protagonista. Hoy es un lugar desconocido y descuidado. 4. El mantenimiento del patrimonio histórico de Cádiz no está únicamente en manos de las administraciones públicas o de los propietarios privados de estos equipamientos. Los propios ciudadanos deben jugar también un papel relevante en el cuidado de la ciudad, por su importancia
como referente cultural y turístico. Quinta, conservar el patrimonio es presentar nuestra historia y uno de los medios para conservar este legado es educar sobre su importancia. Hoy, los más jóvenes ponemos los cimientos para concienciar sobre el valor de este parque.